hoja blanca. ¿Sí la alcanzan a ver? ¿Se las estoy compartiendo? Sí, sí. Perfecto. Entonces vamos a empezar. Hoy es 1 de diciembre. Ya nada más vamos por casi 2 semanas y media, ¿eh? Bueno, vamos a trabajar hoy con el cálculo del coeficiente de conductividad térmica. Vamos a trabajar entonces con la conductividad térmica. Vamos a trabajar con esto. La conductividad térmica, ya ayer les decía yo del RAVE, está en el capítulo 12. Es la sección 12.4 del RAVE. Si ven el Berkeley, es el mismo autor de Física Estadística, el libro de Física Estadística. Si ven el Berkeley de Física Estadística, ahí es la sección 8.3. Es el mismo autor, vienen igualitos. O sea, todo viene igual, no sé cómo a lo mejor es que puede ser que una versión es más reciente que la otra, eso puede ser que haya algunos cambios. Nada más que yo no tuve la oportunidad de distinguir en qué varían. Yo cuando los vi, se ven iguales. Muy bien. Entonces, para conductividad térmica, es un cálculo muy parecido. Vamos a iniciar. Entonces, sea una sustancia esto está en la página 478. Sea una sustancia cuya temperatura no es uniforme. No es uniforme. Por ejemplo, en el caso de gas ideal, pensamos, tenemos una caja, esta caja contiene partículas, N de ellas, en un cierto volumen, y si yo pongo un termómetro en cualquier parte de la caja, la temperatura va a ser uniforme, ¿verdad? Eso es para gas ideal. Entonces, para gas ideal decimos presión, la ecuación de estado es presión por volumen es igual a masa sobre mu por RT. O también presión es igual a N, constante de Boltzmann por temperatura. Ahora vamos a considerar que tenemos una caja y esta caja tiene un cierto volumen, está a una cierta, un número de partículas y la temperatura no es constante. Si la temperatura, tenemos estos pares acoplados, la temperatura siempre va ligada a la energía. La presión siempre va ligado al volumen y el número de partículas va ligado al potencial químico. Si la temperatura varía, la energía es constante. Si la energía es constante, la temperatura varía.
El otro multiplicador de Lagrange viene dada por la presión y volumen. Si la presión es constante, el volumen varía. Si el volumen es constante, la presión varía. Y el número de partículas. Si el número de partículas es constante, el potencial químico varía. Si el potencial químico varía, el número de partículas es constante. Para esta notación, entonces, mu es el potencial químico. Es el potencial químico. Entonces, para conductividad térmica, bueno, en este caso suponemos que la caja está a un volumen, a un número de partículas y cierta temperatura. Entonces, vamos a proponer que la temperatura varíe. ¿Cómo puede variar? Por ejemplo, puede ser que le pongamos una flama, ¿no? Y esté calentando a este gas, ¿sí? Y entonces la temperatura va a ser distinta en cada lugar. Entonces vamos a pensar en el caso de que por alguna razón la temperatura no es constante. Entonces esto es lo que me va a pedir. Sea una sustancia cuya temperatura no es uniforme. Suponga que la temperatura es una temperatura, pero que depende de la altura. Es su función de Z. Es función de Z. Entonces, nuevamente vamos a pensar un poco en el caso que teníamos ayer. Vamos a pensar que tenemos una caja y esta caja, de alguna manera, vamos a pensar que podemos crear ciertos planos imaginarios y cada plano está a una temperatura diferente. Lo que me dice el enunciado es que la temperatura depende de la altura. Por ejemplo, en una iglesia, la temperatura en la parte baja es distinta en la que la temperatura cerca de la parte más alta de la iglesia. ¿Están de acuerdo? Por eso las construcciones esas son tan altas, justamente para que el aire pudiera circular. Entonces, por ejemplo, cuando calientan agua, se generan corrientes de convección. Si están calentando agua, ¿verdad? El líquido más caliente se dilata, el líquido más caliente se dilata, se expande, y entonces es menos denso, es más ligero que el frío. Y entonces la parte caliente se va para arriba y la parte fría se va para abajo y se generan estas corrientes de circulación del aire. Igual en la iglesia, cuando las personas respiran, se calienta el aire y ese aire caliente se va para arriba y el aire frío se va para abajo y así está circulando el aire. Entonces, de alguna manera, esta temperatura depende de la altura. Entonces, vamos a crear estas capas imaginarias nuevamente. Vamos a pensar en estas capas imaginarias nuevamente, en estos planos imaginarios, como la situación anterior. Y vamos a pensar en uno de ellos que está a una altura Z. Vamos a ponerle nombres a nuestros sistemas de coordenadas. Vamos a pensar que le vamos a llamar a X, el eje que va hacia la derecha, y Y el eje que sale hacia ustedes. Entonces sería Y, sería el eje X, y hacia arriba es el eje Z. Entonces, pensemos en esta altura Z. Entonces, tenemos capas del espesor de la trayectoria libre media, ¿sí? Esta capa tiene un espesor L y esta capa tiene un espesor L. Entonces, este plano está a una altura Z menos L. El plano de abajo está a una altura Z menos L.
Este plano está a la altura Z menos L. Este plano está a la altura Z y el plano inmediato de arriba está a la altura Z más L. Así. ¿Sí? El espesor de estas capas vuelve a ser L, donde L es la trayectoria libre media. ¿Sí? Entonces pensemos en un sistema que la temperatura depende de la altura, de esta manera. ¿Sí? Muy bien. Entonces, punto. Así, la sustancia no está en equilibrio. ¿Qué es equilibrio? Equilibrio termodinámico. Acá, en el caso del gas ideal que tengo acá del lado derecho, acá sí yo estaría pensando en un sistema que está en equilibrio termodinámico. ¿Sí? Este sistema sí estaría en equilibrio. Pero cuando la temperatura depende de la altura, ya estoy en un sistema que no está en equilibrio termodinámico. Sí, esta es la parte importante. No está en equilibrio termodinámico. Entonces voy a decir que entonces la tendencia al equilibrio, se manifiesta por el flujo de calor de una región de mayor temperatura por el flujo de calor de una región de mayor temperatura a otra de menor temperatura. A esta altura que estoy fijando, esta altura Z, voy a decir que Z, a esta altura Z es igual a una constante. ¿Sí? A esta altura. Vamos a pensar que Z es igual a una constante. Vamos a definir Q de Z. Q de Z, ese es Z es un subíndice, va a ser igual al calor que cruza la unidad de área de este plano, ¿no? La unidad de área de este plano, lo voy a terminar, no lo terminé. Vamos a pensar en este plano. ¿Dónde lo voy a poner? Ya me quedó mal, ¿verdad? Creo que está mal dibujado. Bueno, creo que lo traigo mal dibujado. Así. Este plano rojo es el que está a la altura Z. ¿Sí? Este plano rojo es el que está a la altura Z.
Entonces, Q es la cantidad, es el calor que cruza la unidad. Este plano tiene una área, pues digamos un área A. Entonces, Q de Z es el calor que cruza la unidad de área del plano por unidad de tiempo. Por unidad de tiempo en la dirección Y y sentido Z. ¿Sí? De esta manera. ¿Cómo en la dirección Y? No, que lo tengo mal escrito. Lo tengo mal escrito. Dice, es el área del plano por unidad de área por unidad de tiempo. Y este viaje lo hace voy a pintar estas placas, lo traigo acá mal. Sí. Debe ser por unidad de tiempo y sentido Z. Y le voy a poner en la dirección Z. Entonces, si yo tengo este plano, el ancho de estas placas es del tamaño, es imaginario, es del tamaño de la trayectoria libre media. Entonces, las partículas que estén acá van a poder, después de colisionar, viajar a una distancia L y volver a colisionar. Y en ese viaje cruzan el plano Z, a la altura Z. La partícula que esté acá y viaje una distancia, después de una colisión, va a viajar una trayectoria libre media y va a poder llegar a este punto. Y logró cruzar el plano Z. Pero, por ejemplo, una partícula que esté afuera, después de una colisión, habrá viajado esta distancia en la dirección Z, pero no alcanza a cruzar el plano. ¿Sí? Entonces, estamos pensando en las partículas que pueden cruzar el plano que pinté en rojo. Pero estamos analizando solamente lo que ocurre a lo largo del eje Z, ¿sí? ¿Sí, Ángel? Sí, porque me confundí que decía en dirección Y, pero... Sí, No, ya. no, es que debe de ser, no Y, sino debe ser dirección y sentido. Debe ser dirección, pero yo me confundí. Debe ser dirección y sentido Z, pero este I es de conjunción. ¿Sí? Yo lo leí mal. Sí, te ofrezco una disculpa. ¿Queda claro? Ángel. Sí, quedó claro, sí. Perfecto, discúlpame, sí, yo lo leí mal, es de conjunción. ¿Sí? Entonces decimos que Q de Z Z es el subíndice, es igual a la densidad de flujo térmico si la temperatura es uniforme. Si la temperatura es uniforme. No sé si ustedes necesitan tiempo para copiar o lo han ido copiando. Ahorita, si no, ahorita les doy unos minutos para anotar. Yo ahorita estoy copiando. Ajá. ¿Tú, Adalberto? Sí, yo lo tengo.
Perfecto. Entonces, cada uno de estos planos está a una temperatura. Digamos, la de la plano Z igual a 0 está a una temperatura T1. Este plano está a una temperatura T2. Lo que ocurre en este intervalo está a una temperatura T3. Lo que ocurre en este intervalo está a una temperatura T4. ¿Sí? Se me forman como paquetes de temperatura. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, lo que tengo son una serie de temperaturas que varían a la altura. Entonces, esto me da pie a un gradiente en la temperatura. Este es el gradiente en la temperatura. Un gradiente de temperatura. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Están de acuerdo? Esto me da pie a un gradiente de temperatura. Entonces, la densidad de flujo térmico, si la temperatura es uniforme, ¿cuántas partículas cruzan de un lado al otro? La temperatura es lo misma. ¿Están de acuerdo? Si fuera uniforme, ¿cuánto creen que valga QZ? Si la temperatura es uniforme, ¿cuánto creen que valga? ¿Qué debe ocurrir? Que QZ, ¿qué va a ser igual? A ver si la densidad es, ajá, el Debe gradiente. ser igual a 0, porque si la temperatura es uniforme, las partículas no están moviéndose debido a la temperatura, ¿no? Como un efecto de la temperatura. ¿Están de acuerdo? Entonces no hay partículas que crucen este plano debido al cambio de temperatura. ¿Están de acuerdo? Entonces este calor que cruza por unidad de área el plano, pues no hay este calor que cruce el plano a la altura Z si la temperatura es uniforme, solo en ese caso. En general, si la temperatura depende de la altura, entonces las partículas van a querer cruzar porque las más calientes, si es un gas, se dilatan, se inflama el espacio entre ellas, se vuelve menos denso el espacio y entonces tienen que subirse para dar pie a que lo más pesado se vaya para abajo, ¿no? Bueno, entonces, este calor que cruza por unidad de área el plano, por unidad de tiempo en la dirección Z, este calor QZ debe ser proporcional a este gradiente de temperatura. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y entonces QZ, para quitar este símbolo de proporcionalidad y poner una igualdad, necesito meter una constante. Esta constante le llamo K. Y el gradiente de temperatura, en coordenadas cartesianas, el gradiente de temperatura debería ser la derivada de la temperatura con respecto de X, Y, más la derivada de la temperatura con respecto de Y. Le voy a poner acá I, J, más la derivada de la temperatura, más K, la derivada de la temperatura con respecto de Z. Pero la temperatura me están diciendo solo depende de la altura. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo la derive con respecto de X? ¿Cuánto me debe dar esta derivada? Todo se hace 0, excepto la última. Claro, porque la temperatura es función de la Z, entonces esta tiene que ser 0. Y esta otra también tiene que ser 0. La única que sobrevive es la última derivada. Entonces, este calor que cruza el área del plano, este plano rojo, por unidad de tiempo, ¿no? Y el cruce es hacia arriba o hacia abajo, este calor está dado como este K es una constante y me daría la derivada de la temperatura con respecto de Z, así. Esta K es un vector. Este es vector. A lo mejor esto confunde un poco, pero este es un vector. Ahora, como todo el movimiento de las partículas solamente me interesa
lo que ocurra a lo largo del eje Z, entonces puedo quitarle el carácter vectorial al gradiente, ¿están de acuerdo? Y puedo ver nada más su magnitud. Entonces no me fijo en su carácter vectorial, ¿por qué? Porque estas componentes son ceros. Entonces no se presta confusión. Entonces ya no voy a hacer caso omiso del vector K, pero yo sé que son las partículas que están cruzando el plano Z a la altura Z, que van hacia arriba o hacia abajo, y esta K es una constante. Esta K mayúscula es una constante. Esta constante le vamos a llamar, esta K mayúscula le vamos a llamar coeficiente de conductividad térmica. ¿Por qué es el coeficiente? Porque es el que acompaña la derivada. Es el coeficiente de conductividad térmica. ¿Sí? Ahora, esta ecuación tiene esta consideración, así como la viscosidad, hablábamos de una transferencia de momento, ¿verdad? De un plano al otro. Acá también va a ocurrir una transferencia entre esos dos planos y entonces acá va acoplado con un signo menos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esta constante debe ser de ser con esa asignatura. Entonces, así vamos a decir que la K, esta K mayúscula, esta K mayúscula por definición es mayor que 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si Q de Z es menor que 0? Si Q de Z es menor que 0 y aquí tengo un signo negativo, quiere decir que la derivada de la temperatura con respecto de Z debe ser mayor que 0. ¿Sí? Voy a parar un segundito la grabación para que tengan tiempo para anotar. Hola, Jesús, ¿cómo estás?